Todopoderoso montar una serpiente en un asta en el desierto durante el primer éxodo. El sol ardiente caía sin piedad sobre las dunas del desierto. El viento seco levantaba torbellinos de arena que golpeaban el rostro de los caminantes. Hombres, mujeres y niños avanzaban con pasos cansados y sus gargantas resecas por el calor sofocante. Habían salido de Egipto con la esperanza de una tierra prometida, pero ahora, tras años de vagar sin rumbo fijo, su paciencia desmoronaba como polvo entre sus dedos. El desierto era una prueba. Cada día nuestro todopoderoso Creador sustentaba a su pueblo con maná del cielo, un alimento milagroso que aparecía con el rocío de la mañana. Cada vez que faltaba agua, Yahweh Todopoderoso proveía. Sin embargo, la provisión divina, en lugar de ser motivo de gratitud, se había convertido en blanco de desprecio. Estamos cansados de este miserable pan, gritaban. Algunos cuestionaban a Moisés y le decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? no hay agua, no hay comida, reclamaban otros. Las voces de descontentos se alzaban como una marea creciente, una rebelión sorda que crecía en los corazones del pueblo. Este no era el primer motín contra Moshe y contra Yahweh Todopoderoso. Desde que habían cruzado el Mar Rojo, la historia de Israel había sido un ciclo constante de incredulidad, queja y juicio. Habían dudado cuando el ejército egipcio los perseguía, cuando clamaron por agua en Meribá, cuando fabricaron un becerro de oro al momento que Moshe estuvo demasiado tiempo en el monte. Y ahora, de nuevo, su fe flaqueaba, pero esta vez su queja tenía un matiz más peligroso. No solo renegaban de Moshe, sino que despreciaban el sustento que Yahweh les daba. Este pan miserable, así llamaban al maná, el alimento celestial que había mantenido con vida a toda una nación. No se daban cuenta de que al rechazar el maná estaban rechazando al mismo Creador que lo proveía todo. No comprendían que este pan no era solo una provisión temporal, sino un anuncio profético de algo mayor. Siglos después, nuestro Mesías Yahushua hablaría de esto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. El desierto no era solo un lugar de sufrimiento, sino un campo de entrenamiento para la fe, la émuna. Sin embargo, en lugar de crecer en confianza, el pueblo se hundía en amargura. Yahweh los había librado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Había humillado al faraón con 10 plagas. Había abierto el mar ante sus ojos. Había destruido a sus enemigos en las aguas, pero a pesar de todos estos milagros, su corazón seguía atado al pasado. En Egipto habían sido esclavos, pero al menos tenían cebollas y carne. Decían: aquí en el desierto se sentían abandonados. Su perspectiva estaba distorsionada. No veían el maná como una prueba de fidelidad de Yahweh Todopoderoso, sino como una carga insoportable. Y entonces el juicio cayó sin advertencia. Las arenas del desierto comenzaron a moverse. Figuras espeluznantes surgían desde las dunas, deslizándose con rapidez entre los campamentos, ojos brillantes, lenguas vividas, cuerpos sinuosos que se enroscaban entre las tiendas. Al principio nadie se dio cuenta. Luego un grito. Alguien había sido mordido. Después otro. El pánico se extendió como fuego en paja seca. Hombres y mujeres huían en todas direcciones, tratando de evitar a las criaturas que ahora infectaban el campamento. Las serpientes eran distintas a cualquier otra que hubieran visto antes. Sus colmillos se hundían profundamente a la carne. La piel de los mordidos se enrojecía. La fiebre subía y el veneno se esparcía con rapidez, uno tras otro. Los cuerpos comenzaban a caer. El pueblo comprendió demasiado tarde que había cruzado una línea peligrosa. No era solo un castigo por su queja, sino una advertencia mortal. Habían rechazado el pan de Yahweh y ahora, en su lugar, recibían el veneno del juicio. El caos reinaba en el campamento. Padres desesperados alzaban a sus hijos agonizantes. Esposas lloraban sobre los cuerpos inertes de sus esposos. No había escape. En medio de su desesperación, finalmente entendieron lo que habían hecho. No habían pecado solo contra Moshe, sino contra Yahweh mismo. El eco de los gritos resonaba en el campamento. El pueblo que momentos antes murmuraba contra Yahweh y contra Moisés, ahora clamaba por misericordia. No había escapatoria. Las serpientes se deslizaban entre las tiendas, aparecían bajo las mantas. Mordían los tobillos de quienes corrían aterrorizados. La arena del desierto estaba teñida de rojo. El veneno actuaba con rapidez. Primero un dolor insoportable en la herida. Luego, un fuego que se extendía por las venas consumiendo desde adentro. La piel se inflamaba, la respiración se volvía jadeante. Algunos caían al suelo, convulsionando en agonía. Otros se desplomaban sin poder emitir un último grito. Las serpientes eran muchas, demasiadas. No importaba cuántas intentaran matar, por cada una que desaparecía, otras dos parecían surgir. Un enemigo que no podían vencer con sus propias fuerzas. Algunos aún cuestionaban
¿Por qué Yahweh Todopoderoso había permitido esto? El pueblo había visto muchas pruebas de la justicia divina, pero esta vez era diferente. No había una plaga enviada contra sus enemigos ni un castigo sobre los egipcios. Esta vez el juicio caía directamente sobre ellos porque habían pecado. Habían despreciado el pan del cielo que los mantenía vivos cada día, serpientes venenosas por el pecado. Ahora, en lugar de pan, recibían veneno. Las serpientes ardientes eran más que un castigo, era un reflejo de lo que ya estaba en sus corazones. Así como el veneno destruye a sus cuerpos, el pecado estaba envenenando su relación con Yahweh. Ellos habían permitido que la incredulidad y la ingratitud se enroscaran en sus almas, y ahora lo que estaba oculto en su interior se manifestaba en la realidad. Yahweh no había cambiado, el pueblo sí. La justicia de Yahweh siempre había estado presente. Él era el mismo que había enviado las plagas sobre Egipto para liberar a su pueblo, el mismo que había abierto el mar rojo, el mismo que había dado el pan celestial o el agua de la roca. Pero ellos se habían vuelto ciegos a su bondad y ahora enfrentaban las consecuencias de su rebelión. El pueblo gritaba, suplicaba, pero el juicio seguía su curso. En lo profundo de su desesperación, algunos comenzaron a entender: las serpientes no eran solo un castigo, era un recordatorio de su verdadera condición. Estaban muriendo físicamente porque ya estaban muertos espiritualmente. Y entonces, en medio del horror, ocurrió algo inesperado. Un hombre cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. La marca de los colmillos aún sangraba en su pierna. Con sus últimas fuerzas, alzó la mirada al cielo y susurró: hemos pecado. Su voz era débil pero clara. Otros lo escucharon y lo repitieron: hemos pecado contra Yahweh, contra ti, Moshe. Ruega a Yahweh por nosotros. La confesión se extendió como un río que rompe su cauce. Quienes aún podían hablar clamaban en voz alta. Quienes ya no tenían fuerzas lloraban en silencio. El pueblo que había rechazado a Yahweh ahora clamaba por su salvación, pero el juicio no se detuvo. Las serpientes seguían allí, el veneno seguía corriendo por las venas de los mordidos. Yahweh había escuchado su confesión, pero el pecado aún tenía su precio. En medio de la desesperación, Moshe se levantó. Había visto el sufrimiento de su pueblo antes, en Egipto, en la guerra, en el hambre. Pero esto era diferente. Esto no era una amenaza externa, era la justicia divina en acción. Por eso buscaron al único hombre que podía interceder por ellos. Corrieron hacia Moshe. Sin más retraso, Moshe se dirigió a la única fuente de ayuda posible. Se apartó del campamento y cayó rostro en tierra. Y dijo: oh soberano, ten misericordia, ellos han pecado. Pero tú, Yahweh, eres un poderoso de Rahén, de favor. Te ruego que apartes de ellos este castigo. Entonces el desierto quedó en silencio. La respuesta de Yahweh no se hizo esperar. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moshe abrió los ojos, sorprendido, pensando, no cuestionando. Una serpiente en un asta. Solo era mirarla, no una oración. No una ofrenda, no un sacrificio, dejando claro que tenía que estar mordido. Jamás habló de arrodillarse, hincarse, exaltarle, cantarle, jamás. Una orden extraña, tal vez, pero Moshe no dudó, se levantó de inmediato y llamó a los artesanos, buscó el material más resistente y maleable que encontró, la moldeó muy parecida a aquella que los había atormentado, la colocó en un asta y la levantó en el lugar más alto donde todos, sin excepción, la pudieran ver. Ahora a los mordidos se le tocaba hacer lo impensable, no matarlas, no una medicina para poder vivir. Solo debían mirar a aquella serpiente hecha de bronce por los artesanos. Mirar para vivir. Para aquellos que habían sido mordidos, aquel mandato parecía absurdo. Pero las palabras de Moshe eran claras. Nuestro Padre Celestial ha dicho que si la miran vivirán. El primer hombre que lo intentó estaba al borde de la muerte. Su esposa lo sostenía en sus brazos. Sus labios temblaban mientras la fiebre lo consumía. Apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero lo hizo. Y en un instante, el fuego en su sangre. Respiró hondo, su piel recuperó su color. La marca de la mordida seguía allí, pero el veneno había perdido su poder. Estoy vivo, gritó. El campamento entero lo oyó uno tras otro. Los mordidos alzaban la vista y eran sanados. No se les exigía otra cosa que no fuera un simple movimiento de cabeza hacia donde estaba la serpiente en el asta. Era cuestión de mirarla por un momento. La noticia se esparció entre las tiendas como un incendio. La salvación había llegado. Era por fe al mandato, no por la eliminación de las serpientes.
no por un esfuerzo humano, solo por la obediencia a una orden que parecía incomprensible en ese momento. Nadie podía comprender qué estaba ocurriendo. Obviamente ignoraban que siglos después ocurriría otro levantamiento. Juicio había llegado al pueblo hebreo, pero Yahweh en su misericordia había provisto un camino para la vida. No lo sabían aún, pero esa serpiente de bronce era solo un reflejo de algo mucho más grande, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras tanto, aquellos que habían estado al borde de la agonía ahora se hallaban con sus rostros llenos de asombro. Los que antes se retorcían en el suelo por el veneno ardiente, ahora respiraban con calma, no por una cura milagrosa en su sangre ni porque la serpiente hubiera desaparecido, sino porque habían hecho lo impensable. Habían mirado la serpiente de bronce. Era una imagen extraña, casi contradictoria. La criatura que había traído muerte y terror ahora era su único medio. No había rituales complicados, ni sacrificios costosos, ni penitencias, solo mirar. Pero no todos lo hicieron. Algunos, aún en su orgullo y desesperación, se negaban a creer que tal mandato pudiera traer sanación. ¿Cómo puede un ídolo de bronce sanarnos tan solo por mirarle? Gruñía uno sujetando su pierna hinchada. No tiene sentido, necesitamos medicina, no supersticiones, murmuraba otro con sus labios secos por la fiebre. Y así, mientras unos se levantaban sanos, otros se negaban a creer. Otros morían en su incredulidad. La serpiente en el asta no había evitado que el veneno corriera por sus venas, pero habían provisto un medio para que vivieran. Naturalmente, Moshe y el resto de los hebreos no entendían completamente que este evento no solo era un acto de salvación momentáneo, sino la sombra de algo mucho más grande. Para ellos era una paradoja. Yahweh había prohibido la idolatría. Los 10 mandamientos lo dejaban claro, decían. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Por qué entonces ordenarles hacer una serpiente de bronce?, cuestionaban. No entendían por qué si Yahweh había luchado tanto con ellos para hacerles entender este pecado. Ahora les dejé este mandato. No lograban ver la diferencia entre un simple mirar de los mordidos y un culto a monumentos hechos por manos de hombres. La clave estaba en el propósito. La serpiente no era sino un símbolo de juicio. Era la representación del castigo que el pueblo merecía, levantado para que cualquiera que reconociera su naturaleza pecadora, pudiera ser sanado. En ese sentido, la serpiente de bronce no era un ídolo, sino Una señal profética. un día alguien sería levantado para la sanación de la humanidad, un nuevo nacimiento. Un maestro de la ley, Nicodemos, se sentaría frente a ese Salvador, Yahushua HaMashiach, buscando respuestas porque no entendía el misterio del nuevo nacimiento. Nuestro Mesías Yahushua le respondió: como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14. Los que por falta de fe murieron representan a los que morirán por falta de fe en el verdadero Mesías y a Yahushua en el tiempo final del lapso de pruebas dado para nuestra redención. Igualmente, así como Israel menospreció el maná, muchos hoy menosprecian a Yahushua HaMashiach cuando se les proclama su nombre sobre todo nombre, verdadero, único, como autor del testimonio del sacrificio del madero, que es verdadero pan de vida. En su único nombre, Yahushua, no Jesús, no Yeshua, ni otro nombre. Yahweh es muy preciso cuando nos prohíbe invocar nombres falsos, tanto como lo fue el momento de decir que miren la serpiente, aquellos que estaban mordidos, como símbolo de juicio, mas no de exaltación, pues, como ya se dijo, en un futuro nuestro Padre Creador tendría previsto el levantamiento de un Salvador. Un Mesías con la misión de justificarnos al hacerse pecado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. En aquel momento ellos verían el asta de la serpiente para ser sanados, pero en un futuro tendríamos que ver el madero del sacrificio para ser justificados, purificados, sanados Y finalmente salvados. de nuestra naturaleza pecadora. Al mirar aquel asta de la serpiente venenosa, Ya ellos tenían presente que habían pecado contra Yahweh, atacando a Moshe. hoy no solo se trata de mirar hacia el madero del sacrificio, recordando nuestra naturaleza pecadora y que un Salvador vino puro a esta tierra para hacerse pecado por nosotros, Segunda Corintios 5:21. redimiéndonos en este largo periodo de pruebas que se le ha dado a la humanidad para que podamos acceder a la tierra prometida, la tierra de la vida eterna. Hoy la clave es reconocer los pecadores, Pero aclarando la importancia de purificarnos gradualmente. hacer nuestra parte del pacto. Y las personas no están conscientes de que debemos hacer nuestra parte del pacto. Se creen que ya están salvos sin hacer absolutamente nada por conocer el verdadero mensaje de salvación. El mismo veneno que mató a los israelitas en el desierto representa la corrupción y el pecado que hoy envenena a la humanidad entera.
porque ni uno solo está libre de pecados, y no como una simple enfermedad física, sino como una condena espiritual, sobre todo en estos tiempos. A través de los tentáculos del Dios de este mundo, con su inmensa red cibernética de difusión masiva, que mantiene distraída a casi toda una humanidad dormida en las tentaciones de los oscuros que sirven a las tinieblas. No se han dado cuenta de la inmensa apostasía, no se han dado cuenta que no hemos cumplido con nuestra parte del pacto. Al igual que en el desierto, hay quienes hoy se niegan a creer en el verdadero Mesías de Israel, Yahushua HaMashiach. Las personas se han ido de un extremo a otro. Hay quienes ven el testimonio como algo demasiado sencillo. Solamente confiesan, dicen creer y no hay compromiso con el verdadero autor del testimonio. Siguen al Mesías greco romano relajado, no al hebreo. Otros dicen, ¿cómo puede un hombre crucificado salvarme? El acto de mirar para ser salvos lo ven como algo sin sentido, por falta de fe. Obviamente, en el cumplimiento espiritual se trata de mirar hacia adentro de Mashiach. Es un acto profundo y no tan simple como lo fue aquel momento al mirar la serpiente de bronce. Aquello solo fue una representación física para que pudiéramos entender el cumplimiento espiritual en el fin del tiempo. Se trata de mirar la pureza de nuestro Mesías, es imitarlo al pedirle que mediante su Ruach HaKodesh, que viene a nosotros al invocar su nombre propio, único y verdadero, Yahushua, nos ayude a llegar a la medida de su estatura. Él es el único antídoto que contrarrestará el veneno existente en cada ser humano, que de veras desea el regalo de la salvación. Salvación que ha sido preparada para ser manifestada en el tiempo final del lapso de pruebas. Aproximadamente 3 años y medio posterior a la segunda venida de nuestro Mesías a esta tierra, tal como lo fue la primera venida. Una segunda venida en carne de nuestro Padre Celestial Yahweh, que se hizo necesaria a fin de corregir la enseñanza de salvación de nuestro Mesías Yahushua, la cual fue falseada durante largos siglos de apostasía religiosa, iniciando con los nombres del Padre y del Hijo. Hoy podemos concluir sin sorpresa alguna Que esa serpiente representa al Mesías Yahushua. ¿Cómo que la serpiente? La segunda venida inicia exaltando al Mesías Yahushua en su primera venida, para que el mundo al creer en el verdadero Mesías se salve. Así como Moshe levantó la serpiente, cuyo valor numérico es el mismo que el de la palabra Mashiach, Mesías. 358, 358 positivo, 358 negativo. queda contrarrestado, anulado el efecto del veneno. Todo ello con el fin de destruir las obras de la serpiente. En gematría hebrea, la palabra hebrea para serpiente es Nashash, que suma 358, valor idéntico a Mashiach, Mesías. lo que sugiere una profunda conexión simbólica, mientras la palabra Nehushtan Significa serpiente de bronce y es el nombre despectivo dado a aquella serpiente construida por Moshe, la cual el rey Ezequías Yisquiyahu destruyó una vez que después de haber sido sanados la convirtieron en un ídolo. Se deriva del idioma hebreo y significa cosa de bronce o pieza de latón, término utilizado para resaltar que era solo metal sin poder divino. Pero tiempo después de haber sido curados, los israelitas desviaron el camino y empezaron a idolatrarla. Efectivamente, aquel mandato de Yahweh fue malinterpretado por el pueblo hebreo, quienes tomaron la serpiente hecha por Moshe para idolatrarla. Entonces recapitulamos ya para finalizar. Todos los israelíes eran mordidos por las serpientes venenosas, las cuales representan el resultado del pecado. Pero ellos, que ya estaban a punto de fallecer, se dieron cuenta a tiempo que habían pecado contra el Todopoderoso al cuestionar en todo momento los mandatos de Moshe, que les dio el mismo Yahweh. Ellos, tras reflexionar, clamaron posteriormente, fueron sanados tan solo con ver la serpiente y creer en la salvación que viene del Todopoderoso. Esto que hizo Moshe en el desierto es realmente un reflejo de la inmolación en el madero del sacrificio de Mashiach, Palabra cuyo valor numérico es 358. al igual que la palabra serpiente, a fin de destruir las obras de la serpiente. Hoy en día, Las iglesias cristianas usan la imagen de un hombre en una cruz para adorarla. y aunque muchos lo niegan, es evidente que con el simple hecho de cerrar sus ojos y ver en su mente la imagen De Jesús, ideada y construida por este mundo, indudablemente adoran, exaltan, oran a un falso Mesías. la grave idolatría. Realmente, Hemos estado por siglos idolatrando la imagen del antimesías por excelencia que vendría a engañar al mundo entero. bien parecido, de piel blanca, cabello lacio y largo. Características que no van con la del autor hebreo del testimonio. Ese falso Mesías es el que hace necesaria la segunda venida a esta tierra de pruebas en su tiempo final, a fin de corregir la enseñanza de salvación al llamarnos a arrepentimiento por las blasfemias que hemos seguido por siglos bajo el engaño de la serpiente que principea este mundo, al no habernos interesados en conocer de verdad a nuestro Creador y seguir ciegos al falso Mesías profetizado en nuestra escritura, 1 de Juan 4,
Pedro y Juan 5:43 y muchísimos más versos de las Escrituras. Y ni siquiera es el hecho de imaginarse el crucifijo, Sino la imagen que inventaron ante la sociedad de un Mesías con apariencia contraria al verdadero Mesías de Israel, al cual además está totalmente prohibido crearle una imagen en nuestro segundo mandato dado a Moshe, motivo por el cual nos dio su nombre para que lo amemos, exaltemos, respetemos, invoquemos. Entonces, al igual que el pueblo de Israel con dicha serpiente, no logran entender lo que el acto profético realizado por Moshe representó, pues ignora que el Todopoderoso sana a través de nuestra fe en Él, mientras muchos en el mundo prefieren poner sus ojos en la serpiente colgada de una cruz, que es enecuitante en nuestro tiempo. Entonces, Ezequías destruyó esa imagen, así como el último destruye la falsa imagen del falso Mesías, es decir, del Cristo que adoran los cristianos, lo cual en realidad es una serpiente de bronce, igual a la serpiente que hizo Moshe en el desierto, ya que la palabra serpiente tiene relación con la palabra bronce, por lo que el nombre que se le dio al ídolo fue Nehustán, que quiere decir cosa de bronce. Otro dato que confirma dicha idolatría se encuentra en las letras que conforman la palabra hebrea bronce, puesto que por el significado de cada letra se puede deducir que adoran a la serpiente como hombre en una cruz. Así que no es de sorprenderse que este metal, bronce, represente a Grecia, siendo la cuna de donde salieron la gran mayoría de las creencias paganas que adoptaron en el cristianismo y que todavía mantienen los cristianos, sin mencionar el hecho de que los títulos y nombres que usan como Cristo, Jesús, Dios, Señor son de origen griego. Todo lo anterior se explica claramente en el libro Declarando el fin desde el principio. El autor, Cores, desentraña el enigmático libro del Apocalipsis. Esta obra meticulosamente analiza cada verso, revelando mensajes crípticos y arrojando luz sobre profecías enigmáticas.